Hay una historia muy rara en la Biblia en donde Dios le habla a un profeta y le dice que invite a toda una familia a tomar vino al templo. El profeta los invita y cuando llegan al templo sirven las copas de vino con las jarras y esta familia le dicen al profeta: hey, no vamos a tomar vino, nunca lo hemos hecho, no lo vamos a hacer hoy y jamás lo haremos. El profeta se queda totalmente confundido y les pregunta por qué, y ellos contestan que un antepasado de ellos, que se llama Jonadab, les dijo que jamás lo hicieran. Nunca tomen vino, nunca construyan casas, nunca planten viñedos, en fin, una vida de nómadas y de sobriedad. Este profeta no puede entender bien qué está pasando, pero lo que sucede es lo siguiente: ¿qué onda con ese antepasado? ¿Qué onda con ese Jonadab? Y es una historia muy interesante que tiene mucho que decirnos a todos nosotros el día de hoy, en esta temporada de vida que estamos viviendo. Todo inició con una temporada en donde la ciudad en donde vivía ese antepasado era una ciudad que estaba viviendo un tiempo difícil y un tiempo muy confuso. La gente estaba totalmente confundida en todos los sentidos. Había un rey que era completamente absurdo. Este rey estaba guiando de una manera equivocada a todo el pueblo y el pueblo estaba experimentando una confusión emocional, nacional y espiritual. Este pueblo estaba totalmente confundido, no sabían ser guiados, no sabían hacia dónde iban, no sabían cuál era la moral correcta, no sabían nada. No es muy diferente a nuestros días. El día de hoy la sociedad sigue viviendo esta especie de confusión, una confusión moral, una confusión ética, una confusión espiritual, una confusión mental. Realmente hay muchas verdades relativas, muchas opiniones, muchas maneras de pensar, y era lo que se vivía en aquellos días. El asunto es que este pueblo que estaba confundido era aparentemente el pueblo de Dios. Ellos se suponía que tenían la dirección y la sabiduría de Dios y claramente estaban viviendo totalmente perdidos y confundidos. No estaban atinándole a lo que Dios los estaba llamando a hacer y ni siquiera lo entendían bien. De tal manera que este personaje, Jonadab, en medio de un momento de confusión, en medio de un momento, voy a decirlo así, de embriaguez nacional, decide enseñarle a sus hijos a caminar sobrios, a caminar con convicción, de tal manera que este personaje dice: puede que todos estén confundidos, puede que todos estén perdidos, puede que nadie sepa lo que está haciendo, ni siquiera a dónde va, pero para nosotros como familia no va a ser el caso. Así que él tomó la iniciativa de darles consejo y sabiduría a sus hijos e instrucciones particulares para que ellos pudieran conducirse sabiamente y correctamente en lo que estaban viviendo como sociedad. ¿Cuánta falta nos hace el día de hoy personas con convicción y determinación? Personas que no se dejan influenciar por la corriente y que no andan vagando de aquí para allá por todo tipo de corriente de pensamiento. Jonadab era esa persona de convicción. Lo interesante es que Jonadab le dijo esto a sus hijos, y la historia con la que comencé este video sucede en el capítulo 35 del libro de Jeremías. 250 años después. Quiere decir que esta familia fue tan sólida en sus convicciones y fue tan firme en lo que creían, que esa convicción se mantuvo intacta 250 años después. Quiero que te imagines lo sólida que era la fe de esta familia. Tanto así que se atrevieron hasta al profeta de Dios decirle: y no vamos a romper la tradición aunque tú nos lo digas. El profeta confundido voltea a ver a Dios y le dice: Dios, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dice: quiero que le enseñes un ejemplo al pueblo de Israel de cómo deberían de ellos tener convicciones y tener una fe sólida. De alguna manera esta historia Dios la usa para hablarnos a ti y a mí acerca de la importancia que debemos de tener de permanecer convencidos, de permanecer con convicción, con fe en lo que Dios nos ha hablado a pesar de que el tiempo pase. Muchos alegan: bueno, es que la Biblia es anticuada, es de tiempos arcaicos, tiempos antiguos que ya no aplican para el día de hoy. Y entonces naturalmente son personas que siguen siendo influenciadas por lo que sea que se les presente en redes sociales o en cualquier medio. Sí, pero hay personas, y esta es la invitación a la que Dios nos hace, a ser personas con convicción, personas que no se mueven de lo que han creído desde el principio,
Personas que no se mueven de lo que Dios ha hablado. Personas que siguen confiando a pesar de que los tiempos vayan cambiando. ¿Cuánto necesitamos el día de hoy? Personas con convicción. Y yo quiero animarte. Claramente el tiempo en el que estamos viviendo el día de hoy no son tiempos sobrios, no son tiempos de convicción. Realmente es un tiempo de embriaguez emocional, espiritual, relacional, nacional, mental, etcétera, etcétera. Realmente cada quien anda sin rumbo, como gallinas sin cabeza. Pero el día de hoy yo quiero invitarte a ser aquellos que se mantienen firmes y sólidos en lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Necesitamos creyentes firmes en Dios y su palabra. Así que estos recabitas, es la familia de la que hemos estado hablando, nos dan el ejemplo a ti y a mí de cómo permanecer con convicción en medio de un tiempo de embriaguez. Sí, finalmente quiero dar un dato curioso. Se dice, por ahí, lo puedes buscar, que en 1980 y tantos se conoció a ciertas familias que tienen un linaje conectado a los recabitas. ¿Qué quiere decir? Que no solo 200 años después en el libro de Jeremías se mantuvieron, sino que hasta hace poco, 1980 y tantos, seguían existiendo esos recabitas y hasta el día de hoy seguían sin construir casas, sin tomar vino y sin cosechar viñedos. Ha sido un linaje de una familia llena de convicción. Y quiero animarte a ti. Quiero animarte, si eres papá, que con tus hijos, con tu esposa, si eres hijo, que con tus hermanos, con tus amigos y tus papás, sigamos animándonos a ser personas de convicción por años y años, siguiéndonos poniendo de pie en medio de una generación que está viéndose confundida a todos lados. Podamos ser como un faro de luz apuntando a esos marineros que van extraviados en la oscuridad de la noche en medio del mar. Seamos faros que alumbran en medio de las tinieblas.